Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Nosotros nos dedicamos a traerles las noticias más jugosas y los temas que están dando de qué hablar, especialmente en el mundo del entretenimiento. Y hoy, amigos, tenemos una bomba. Sí, una de esas noticias que te dejan con la boca abierta y te hacen preguntarte qué está pasando realmente tras bambalinas. Hoy vamos a desmenuzar el escándalo, grabaciones de Hande y Kerem discutiendo imperdible. Como muchos de ustedes ya sabrán, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los nombres más resonantes en la industria turca. Han conquistado corazones no solo en su país sino a nivel internacional, gracias a su carisma y a la increíble química que proyectaron en la pantalla. Sus carreras han estado en constante ascenso y nosotros, como fans, siempre estamos pendientes de cada uno de sus movimientos, tanto profesionales como personales. Pero últimamente los rumores y las especulaciones han ido escalando, y hoy, parece que hemos llegado a un punto clave. Lo que vamos a discutir hoy se basa en información que ha surgido, y créanme, es algo que no querrán perderse. Así que quédense conmigo hasta el final porque vamos a analizarlo todo. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. No se diga más, vamos directo al grano. Bueno, vamos a empezar por lo que todos quieren saber, qué son estas grabaciones y por qué han causado tanto revuelo. La noticia ha explotado como pólvora en las redes sociales y en diversos medios de comunicación. Al parecer, se han filtrado grabaciones de audio donde se escucha a Hande Erçel y Kerem Bürsin en una conversación bastante acalorada. Y cuando digo acalorada, me refiero a una discusión seria, con momentos de tensión palpable. Los detalles específicos de lo que se dice en estas grabaciones son lo que ha alimentado la especulación. Si bien no podemos confirmar al 100% la autenticidad de las mismas sin una declaración oficial de ellos o de sus representantes, la forma en que se han difundido y el contenido que parece encajar con dinámicas que podrían surgir en relaciones personales y profesionales tan expuestas, sugieren que hay algo de verdad en todo esto. Se habla de supuestas desavenencias, desacuerdos sobre proyectos, o incluso sobre aspectos de su vida privada que hasta ahora habíamos mantenido bajo un velo de discreción. Imaginemos por un momento la presión que deben sentir estas dos figuras públicas. Están constantemente bajo el escrutinio de miles, a veces millones, de personas. Cada palabra, cada gesto, cada interacción es analizada y comentada. En este contexto es comprensible que en algún momento las tensiones puedan surgir. Lo que no esperábamos era que estas tensiones quedaran grabadas y ahora aún, filtradas. Se rumorea que la discusión podría girar en torno a decisiones profesionales. Ustedes saben, cuando dos artistas con carreras tan exitosas y con visiones propias se encuentran en la misma órbita, es natural que puedan surgir diferencias de opinión. Quizás sobre la elección de un guión, sobre un contrato, sobre la dirección de sus carreras individuales. O tal vez, y esto es lo que más intriga, la discusión podría tener tintes más personales. Han sido una de las parejas más queridas, y aunque en algún momento se especuló sobre una posible ruptura, las cosas siempre parecieron mantenerse en un limbo. ¿Podrían estas grabaciones ser un reflejo de tensiones que venían acumulándose? Lo que hace este escándalo verdaderamente imperdible, como dice el título, es precisamente el misterio y la intriga que lo rodea. La falta de confirmación oficial deja el terreno abierto a todo tipo de interpretaciones. Cada quien puede imaginar la naturaleza exacta de la discusión, basándose en lo que conoce de su historia y de sus personalidades. Para algunos podría ser la confirmación de problemas que ya sospechaban, para otros, una sorpresa mayúscula que cambia la percepción que tenían de ellos. Lo que sí es cierto es que este tipo de filtraciones tienen un impacto brutal en la imagen de los involucrados. La confianza que han construido con su público puede verse mermada. Los fans se sienten, en cierto modo, traicionados al ver que la imagen pública idealizada puede esconder realidades menos agradables. Además, la propia industria puede verse sacudida. La competencia, las envidias, las rivalidades, todo puede jugar un papel en este tipo de situaciones. Ahora, hablemos de las reacciones. Como era de esperar, las redes sociales se han convertido en un hervidero. Hashtags relacionados con Hande y Kerem han explotado. Los foros de fans están que arden con teorías, especulaciones y un sinfín de opiniones.
Hay quienes defienden a ultranza a sus ídolos, argumentando que esto es obra de gente malintención. Hada que busca perjudicarlos. Otros, por el contrario, se muestran decepcionados y expresan su descontento. Y un sector importante, por supuesto, se mantiene expectante, esperando que la verdad salga a la luz. Es crucial recordar, amigos, que lo que tenemos hasta ahora son filtraciones y especulaciones. No hay confirmación oficial, ni desmentido rotundo. Y en estos casos, es importante ser cautelosos con lo que creemos y compartimos. Sin embargo, la mera existencia de estas grabaciones, sin importar su contenido exacto, ya es noticia de primera plana y merece ser analizada. ¿Podría esto afectar sus carreras profesionales? Definitivamente. Las campañas publicitarias, los contratos con productoras, las futuras colaboraciones, todo puede verse influenciado por este escándalo. Los patrocinadores suelen ser muy sensibles a la imagen de las celebridades que representan. Una controversia de esta magnitud puede hacerlos reconsiderar sus acuerdos. Y a nivel de proyectos artísticos, las dinámicas de trabajo pueden volverse tensas. Además, pensemos en el aspecto humano. Detrás de Hande y Kerem hay personas. Personas que, como todos nosotros, tienen sus problemas, sus frustraciones, sus momentos de debilidad. Esta filtración los expone de una manera brutal, y es probable que estén atravesando un momento muy difícil. Es fácil juzgar desde fuera, pero debemos recordar la presión y el escrutinio al que están sometidos. Este incidente nos invita a reflexionar sobre varios aspectos. Primero, la fragilidad de la privacidad en la era digital. Nada parece ser seguro y la información puede ser sacada a la luz sin previo aviso. Segundo, la naturaleza a veces despiadada de la industria del entretenimiento, donde las filtraciones y los escándalos pueden ser utilizados como armas para perjudicar a otros. Y tercero, la forma en que los fans reaccionan ante las crisis de sus ídolos. La lealtad, la decepción, la defensa acérrima, son muchas las emociones que se desatan. Ahora, ¿qué podemos esperar en los próximos días o semanas? Lo más probable es que haya algún tipo de comunicado oficial por parte de Hande, Kerem, o sus respectivos equipos. Podrían negar la autenticidad, aclarar la situación, o incluso optar por el silencio, lo cual también diría mucho. Dependiendo de la gravedad de lo filtrado, podrían enfrentar consecuencias legales por la difusión no autorizada del material. Lo que está claro es que este escándalo ha puesto un foco de atención enorme sobre Andercel y Kerem Bürsin, y no necesariamente de la forma que ellos querrían. Es una situación delicada que, sin duda, marcará un antes y un después en la forma en que se manejan sus carreras y sus vidas públicas. Entonces, para resumir un poco lo que hemos estado hablando, hemos analizado la noticia del escándalo de las grabaciones de Hande y Kerem discutiendo. Hemos explorado las posibles causas y las implicaciones que esto podría tener en sus carreras y en su imagen pública. Hemos visto cómo las redes sociales han reaccionado y hemos reflexionado sobre la fragilidad de la privacidad en la era digital. Lo que queda claro es que este es un tema complejo, rodeado de misterio y con el potencial de generar grandes repercusiones. Y ahora, queridos espectadores, llegamos al final de este vídeo. Ha sido un tema intenso, lo sé, pero creo que es importante estar informados sobre lo que ocurre en el mundo del entretenimiento que tanto nos apasiona. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por haber llegado hasta aquí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este escándalo. ¿Creen que las grabaciones son reales? ¿Cuál creen que podría ser el motivo de la discusión? ¿Cómo creen que esto afectará a Hande y Kerem? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido que les interese. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un buen like. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si saben que también son fans de Hande y Kerem o de las noticias del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.